El AYEN es un tributo que grava los productos o artículos que vienen de fuera de Canarias. Persigue proteger la producción local. Este mes, en enero, se ha actualizado el listado de esos productos y también el tipo impositivo que les afecta. Se incluyen 42 nuevos y se eliminan 28. El tipo impositivo se incrementa, por ejemplo, para las papas, las verduras o los jamones. La actualización contenta a productores, pero no a importadores. Vamos a hablar de este asunto con Francisco Ramos, que es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, señor Ramos? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué implica esa modificación de ese arbitrio sobre las importaciones y entrega de mercancías, lo que llamamos el AYEN? Bueno, se trata de actualizar qué productos. Vamos a ver, este arbitrio lo que intenta es que productos que son más baratos fuera, al poner este impuesto, los productos canarios puedan competir. Evidentemente, en el tiempo va cambiando las actividades, digamos, que en Canarias queremos proteger, porque incluso algunas a lo mejor dejan ya de llevarse a cabo. Y por eso hay que ir actualizándolo en el tiempo. Ahora, es verdad que hay un conflicto de intereses entre los productores y los importadores, ¿no? Porque si esto puede hacer que la industria canaria haga que suban los precios, entonces los importadores preferirían ser ellos los que importan el producto directamente y ganan el beneficio. Es una polémica que lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. En el texto que está respaldado por el Parlamento Europeo se reconoce pues esas excepciones totales o parciales del AYEN para mercancías que se producen localmente, pero las no incluidas, como decía, tendrán que asumirlo también, o sea, no están en el listado, entonces el coste va a ser el mismo, van a tener que asumir ese AYEN que a veces es del 5, a veces es del 10 o a veces es del 15%. Sí, la verdad es que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay aquí una doble vertiente. Es decir, es verdad que si tú pones este impuesto, los productos son algo más caros en Canarias. Tampoco es un disparate porque la recaudación de este impuesto viene a ser unos 140 millones, ¿no? Entonces hay que ver qué actividades ponemos porque merece la pena que se produzcan aquí, porque crean empleo, crean un valor añadido y beneficios para la sociedad. Pero también si pusiéramos todos los productos, lo que estamos haciendo es que todos los productos sean más caros aquí en Canarias y hay algunas cosas que igual somos productivos haciéndolas y otras que no lo somos. Por eso hay que ir viendo producto a producto. Tiene sentido que aquí se haga determinada transformación agrícola o determinada transformación en productos industriales porque se genera empleo o simplemente es muy poco el empleo que se genera y por lo tanto lo que estamos haciendo es subiendo los precios, lo cual sería malo para el consumidor. Entonces por eso hay que dar una flexibilidad. Parece que en esta última revisión, además el Consejo de Europa, que aboga porque cree que sí, que hay que poner este impuesto, lo que está diciendo es que haya una cierta flexibilidad también para que Canarias pueda ir actualizando la lista y además el tipo que se le aplica, el 5, el 10 o el 15, con unos ciertos límites, claro. Claro, porque estamos hablando de que este listado se revisa cada 7 años, ¿no? Y hay un tiempo, un margen bastante amplio. Claro, tú imagínese que a lo mejor, yo qué sé, por poner un ejemplo, imagínese que nosotros tuviéramos en un momento determinado una industria del tabaco o una industria del papel, por ejemplo, y que ya en Canarias, por ejemplo, dejara de existir, por lo que sea. Entonces no tiene sentido seguir poniendo impuestos a lo que entra, porque lo que hacemos es artificialmente subir los precios para que además aquí nadie produzca ese producto. Entonces por eso hay que ir actualizándola. Yo creo que este impuesto tiene sentido, lo dice la propia Comisión Europea, pero también creo que hay que ir revisando y viendo caso por caso dónde se justifica y dónde no se justifica, porque por mucho que digan, algo sí que tiene que ver con la subida de precios finales, porque esto es un impuesto que lo pagan las empresas, pero que al final se repercute en el precio final a los consumidores precisamente para que compren los productos aquí y no los de fuera. Y también hay otro límite, es que haya una cuota de mercado. Si Canarias en un producto tiene una cuota de mercado del 90-95%, los productos de aquí, a lo mejor no tiene ningún sentido tampoco protegerlos, sino que compitan en libertad con otros productos que vienen de fuera, porque al fin y al cabo somos una economía de mercado. Es verdad que esa repercusión al final en el comprador, ¿no? En el consumidor, se nota porque estamos hablando de que para esos importadores se suma el AYEN, el 3% del IGID, después estamos hablando del DUA, que es ese impuesto en origen, de la aduana, ¿no? Al final es una suma de muchos impuestos que hacen que el producto al final se encarezca.
Sí, como todos los productos, el Estado, los distintos, el gobierno de cada nación pone una serie de pagos que hay que llevar a cabo, pero date cuenta que ese impuesto también tiene lugar en la península y en otros sitios, y entonces como nosotros tenemos un régimen fiscal específico y tenemos unas condiciones de ultraperificidad, en general tenemos los tipos de los impuestos, por ejemplo, el IGI, que es el impuesto al consumo, el equivalente al IVA en la península, es más bajo aquí. Es decir, en general aquí la fiscalidad es menor, ¿no? Luego hay otra queja también, ese nuevo combustible bajo en azufre. Parece que se encarecen también los fletes un 30%. Claro, lo que beneficia a unos tampoco puede hacerlo para otros, pero es verdad que teniendo la situación que tenemos en Canarias, con ese régimen económico y fiscal, sobre todo con la lejanía también, que a veces nos cuesta un montón recibir las cosas en tiempo y forma, ¿no? También en Canarias. Siempre tenemos trabas, por lo menos que ese arbitrio ayude a los productos locales, ¿no? Sí, siempre tenemos trabas porque además tenemos un mayor coste del transporte. Lo que pasa es que este tipo de ayudas tienen un límite en el sentido de que hay productos que, aunque quisiéramos, por economía de escala, el tamaño de las industrias que son, aquí no lo vamos a producir nunca. Entonces, no tiene ningún sentido proteger algo que aquí no tenemos nadie que pueda competir con ello, ¿no? Entonces, de eso se trata. Sobre el tema de lo que me hablas de los combustibles, bueno, lo que hay que tener en cuenta es que en el futuro los combustibles fósiles poco a poco van a cada día a tener una mayor fiscalidad, porque lo que se trata es de que poco a poco vayamos a una transición energética. Lo que no tiene sentido es que aquellos impuestos que en el corto plazo, por ejemplo, que tengan menos cantidad de azufre, pues eso con respecto a los que no se han depurado y no son tan limpios para el medio ambiente, esos verdaderamente tienen que tener también una fiscalidad menor, porque tenemos que también ir poquito a poco yendo a ese mundo verde que no vamos a poder llegar de un día para otro. El Gobierno de Canarias decíamos que ha aprobado ese decreto ley, pero que va ahora al Parlamento, donde se va a aprobar o se va a tramitar como proyecto de ley, como ley. Sí, lo que pasa es que yo creo que en esto, bueno, está la mayoría gubernamental y yo creo que también la oposición coalición canaria no va a oponerse, ¿no? Mayoritariamente las voces más discrepantes dentro de la economía canaria son precisamente los importadores, obviamente, porque si nosotros protegemos una industria aquí y no puede competir con lo que viene de fuera, son los importadores los que se están dejando de llevar una cantidad de dinero, ¿no? Están en su derecho de hacerlo, pero yo repito que esto en el tiempo hay que ir revisando poco a poco, viendo qué actividades tiene sentido y cuáles no tiene sentido. Tampoco no vamos a proteger industrias que a lo mejor no crean nada de empleo, porque entonces lo que estamos es artificialmente subiendo la cesta de la compra de los canarios. Claro, sí es verdad que, por ejemplo, ha dado una oportunidad de competir en igualdad de condiciones en este tiempo de pandemia a muchos empresarios canarios que han decidido fabricar mascarillas, geles, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de productos que eran necesarios, de primera necesidad, y que a lo mejor en los que nosotros no teníamos esa capacidad o esa competencia, ¿no? Ese nivel de producción. Sí, y además aquí hay una cosa importante, que no solo es una razón económica, que es la que estamos diciendo de que aquí se produzca y se cree empleo, sino en algún caso una razón estratégica. Quizás también hay determinados tipos de producciones canarias, como la que acabas de decir, de productos sanitarios, que en una mínima cantidad debemos tener aquí suministradores inmediatos, ¿no? Esto se ha demostrado ahora con la pandemia, de que no podemos depender solo de que Europa y Estados Unidos, de que hasta China nos venda hasta lo más mínimo, como las mascarillas, porque nos podemos ver en situaciones de apuro ante una emergencia como la que ha ocurrido con esta pandemia. De hecho, en un principio pasó, ¿no? Teníamos miedo a que no hubiera suministro de mascarillas, íbamos a las farmacias y las comprábamos en grandes cantidades por ese temor a que no llegaran, ¿no? Siempre ha existido esa situación en Canarias, ¿no? De pensar que no vas a tener las cosas a tiempo, que no van a llegar. Afortunadamente las cosas han ido mejorando, han ido evolucionando a mejor. Sobre todo la pandemia ha ayudado incluso a que quitaran esos costes de gastos de envío, por ejemplo, en productos a Canarias. Ahora volverá a ser igual, pero por lo menos durante esos meses de confinamiento vimos cómo se eliminaban esas trabas que a veces hacen que nos disuaden de pedir productos por Internet por todos los costes que conlleva, ¿no? Sí, vivimos en unas islas, está claro. Gracias a Dios el mundo cada vez más globalizado y los costes de transporte y los fletes cada vez son menos importantes, pero seguirán siéndolo, y por eso somos una región ultraperiférica y por eso Europa nos reconoce esa condición que a veces ni siquiera el propio gobierno español lo reconoce tan explícitamente como lo ha hecho Europa,
y tenemos que luchar por eso. Lo que no podemos hacer es vivir de las subvenciones. Por eso digo yo que es importante que no se haga una cosa con carácter general, porque entonces creamos una economía vaga. Tenemos que hacerlo con cabeza, porque si no también al final nos podrían retirar este tipo de ayudas y bueno, y sobre todo que el turismo se recupere, ¿no? Porque como no se recupera el turismo, lo demás que hay en Canarias es importante, pero el turismo es un tercio de nuestra economía. Desde luego, sí vivimos de eso. Francisco Ramos, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de La Laguna, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a todos.